No basta el lugar de donde se emite el discurso, el locus. Obviamente es importante el lugar donde se vive. Y si se quiere decir, ampliando la connotación, el lugar desde donde se vive. Pero eso tampoco es suficiente, puesto que uno es el que vive, vale decir el cuerpo, su espesor corporal, las dinámicas corporales, además lo que se viene a llamar la constitución de la subjetividad misma, su composición, que supone también la memoria, la manera de interpretar, la manera de recuperar la memoria y darle un lenguaje, una narrativa. Pero nadie actúa solo, porque uno actúa en una interacción social y además actúa en una intersubjetividad, es decir, en el reconocimiento de los otros, de quienes espera también reconocimiento, es decir, en términos concretos, escucha, lee. Y en ese sentido hay pues una intervención cultural desde donde se decodifica, se vuelve a interpretar, se reconfigura la narrativa que uno emite. Pero también hay otras narrativas, entonces hay una participación de narrativas, una concurrencia de narrativas. Ahora bien, ¿qué es lo que importa? Importa algo intrínseco como, por ejemplo, una estructura conceptual, aquello que filosóficamente, de manera tan abstracta, se llama verdad y que en realidad tiene distintas connotaciones teóricas y polisémicas. O lo que interesa es la irradiación misma de lo que se dice. Es decir, la evaluación en tanto su asimilación por otros. Y por último, aunque no sea el último, el impacto que tiene en las acciones y en las prácticas. Que otros la suman, no solamente la comprendan, participen y se hagan cargo de ella, asumiéndola en sus propias acciones y por lo tanto incidiendo no solamente en los comportamientos, sino en lo que se llama la realidad efectiva. El tema es complejo. Si bien la realidad no puede darse sino a través de lo singular, porque lo demás es una interpretación, es decir, es una configuración. Si bien esa singularidad tiene que ver con el lugar desde donde se emite el discurso, el lugar desde donde se vive, el lugar donde uno se constituye, hay muchos lugares, así como hay muchos sujetos. Y por lo tanto, de lo que se trata precisamente es de entender ese mapa de lugares y sus interacciones, que suponen sus relaciones. Podemos pensar en algo así como una dinámica de los lugares, así como hay una dinámica de las singularidades. No es que los lugares construyan una región, construyan un espacio. No, porque el espacio es una abstracción y la región también es una abstracción. En ese sentido, lo que importa aquí, precisamente, es el mapa de los lugares, su interacción. Entonces, lo que pasa es de que lo que llamamos espacio y lo que llamamos región no deja de suponer el mapa de lugares, su interacción, podemos decir ecológica.
Pero todo esto pasa por las subjetividades. Nada deja de estar al margen de las subjetividades. No hay una objetividad como tal independiente de las subjetividades. Del mismo modo, de alguna manera, de una forma distinta, se puede decir que no hay subjetividad sin las objetividades, pero en este caso estamos hablando de la experiencia social y de lo que capta la experiencia social en el espacio y tiempo, en el tejido espacio-temporal donde se encuentra. Es en este sentido que hablamos de complejidad. Es decir, estamos hablando de la articulación de distintos planos de intensidad, inclusive podemos decir de distintos expresores de intensidad, articulados e integrados de una manera compleja y dinámica, en constante devenir. En la epísteme moderna, lo que hemos llamado epísteme moderna, que tiene un zócalo físico-matemático, que tiene sus ciencias y tiene sus saberes, se ha optado por hacer recortes y por lo tanto por usar esquemas. Inclusive podemos decir se han definido campos de saberes y por lo tanto se ha buscado la comprensión, la interpretación y la conceptualización a partir de estos recortes. Pero esos recortes son recortes de realidad. Por lo tanto, si nosotros volvemos al tema de la verdad, al tema del concepto de la verdad, ninguna de estas aseveraciones, por más científicas que sean, pueden llegar a la verdad, porque la verdad tendría que ser el resultado de toda esta integración articulada y dinámica de la misma complejidad. Sin embargo, no se trata de ninguna manera de la verdad o de la no verdad, de la falsedad, sino se trata de algo distinto, se trata de una nueva epísteme, la que está en construcción, la que experimentamos a partir de la revolución de la física cuántica y relativista, y por lo tanto en lo que respecta a un nuevo zócalo y por lo tanto a unas nuevas ciencias y por lo tanto a unos nuevos saberes. Y en ese sentido, lo que tenemos más bien en esta nueva epísteme es una inclinación por la integración, para decirlo en términos sencillos, por la multidisciplina, por la articulación multidisciplinaria de los saberes, de las ciencias, para responder a la comprensión integral de los problemas y por lo tanto buscar incidir en ellos, resolver los problemas en su complejidad. Antes, en la epísteme moderna, se trataba de resolver los problemas a partir de una interpretación sesgada que supone el recorte y por lo tanto no lograban solucionar el problema, sino, digamos, parcialmente, y por lo tanto no había solución del problema y el problema reaparecía constantemente. De lo que se trata ahora es de resolver el problema en su integralidad, en su complejidad. En adelante vamos a intentar hacer interpretaciones desde la perspectiva de la complejidad, que tenga en cuenta esta articulación integrada de los distintos planos y espesores de intensidad. Por ejemplo, toquemos la problemática de la colonialidad. Bueno, se trata de una comprensión, un entendimiento y un conocimiento de lo que
fue la conquista y la colonización, que hemos llamado oleadas de conquista y oleadas de colonización. En consecuencia, ya de principio se comprenden distintos contextos histórico-políticos culturales. Desde el inicio, después durante la consolidación de la colonia y después de la independencia, su continuidad como colonialidad en las sociedades postcoloniales. Bueno, también tenemos que entender qué es lo que se dijo a propósito de la colonialidad, aunque no se la nombre, sino se sea de alguna manera consciente durante la Revolución del 52 o en los años 40 y 50, 2 décadas, digamos. Entonces tenemos que evaluar las respuestas que se dan. En ese contexto podemos hablar del indigenismo político, sobre todo, que se da en el populismo del nacionalismo revolucionario. Bueno, también habría que revisar qué se dice al respecto desde la perspectiva de las corrientes marxistas. Inclusive antes y atravesando la narrativa marxista o la temporalidad de la narrativa marxista y sus dispositivos enunciativos del anarquismo, de las formas del anarquismo. Entonces ya tenemos, digamos, otro contexto histórico-político-cultural. Más aún después de la caída del nacionalismo revolucionario, sobre todo de la caída de la Revolución del 52, de sus 12 años de revolución, que tienen un comienzo insurreccional, que tienen un acuerdo con la COP, un cogobierno que duró un año, que tienen un pacto interno que no se cumple, que tienen un adelanto que podemos decir sorprendente de ajuste estructural que se da en 1956 bajo el primer gobierno de Hernán Siles Suazo, cuando se traen ingenieros norteamericanos para administrar Comibol. Entonces tenemos pues ya un contexto de deterioro de la propia revolución, lo que llama Sergio Almarazpaz el tiempo de las cosas pequeñas. Y por último, obviamente, su caída, su implosión, que quizás se muestra de manera patente a partir de una sintomatología política en Sora, cuando el gobierno, el ejército del gobierno, se enfrenta a los milicianos en Sora, a los milicianos mineros. Y después el golpe. Y después vienen las dictaduras militares del 64 al 82, que es, digamos, todo el periodo de las dictaduras militares, con su irrupción, sus modificaciones o apariencias electorales. En 1966, cuando René Barrientos se hace presidente a través de elecciones, y después de su muerte, digamos, la crisis que viene, la recomposición de las dictaduras militares, la apertura democrática que dura muy poco antes de darse plenamente con el interregno, con los interregnos de golpes de Estado. El último es el de García Meza, llamado el narcogolpe de Estado. Bueno, todo esto es conocido, pero lo que queremos decir es que tenemos otro contexto, un contexto no solamente barroco, sino un estilo de barroquismo, de una especie de comedia grotesca,
en el sentido inclusive de golpes de Estado, un deterioro gigantesco en la articulación del famoso Plan Cóndor entre los gobiernos de las dictaduras militares sudamericanas comandadas por la CIA. Entonces ahí tenemos un contexto. Entonces, ¿qué pasa ahí respecto al problema de la colonialidad? Es otro contexto. Después, obviamente, dentro de lo que podemos llamar ya el ciclo democrático, una vez recuperada la democracia formal, institucionalizada, se da la colisión de los gobiernos neoliberales. ¿Qué pasa en ese contexto? Con el tema de la colonialidad. ¿Qué tiene que ver el ajuste estructural con el tema de la colonialidad? ¿Qué tiene que ver la entrega de las empresas públicas y los recursos naturales con el tema de la colonialidad? Es otro tema. Fíjense cómo va modificándose el contexto de la colonialidad, por lo menos el contexto político, y por lo tanto la exigencia de distintas respuestas sobre el problema. Y después, durante las resistencias al proyecto neoliberal, y más aún cuando se da el punto de inflexión en 2000 con la guerra del agua, cuando los movimientos sociales pasan a la ofensiva política y social, y se da lugar lo que se ha venido a llamar la guerra del agua, la guerra del gas, la segunda guerra del agua, la segunda guerra del gas. En todo ese contexto tenemos pues una clara retoma de la problemática de la colonialidad en lo que podemos llamar la conciencia de los movimientos sociales, que plantean una proyección descolonizadora. Y todo eso nos lleva precisamente al proceso constituyente, convocado en un cabildo en plena guerra del agua, ya el 2000. Entonces ahí tienes interregnos de las elecciones del 2002, donde no se da lugar la convocatoria a la Asamblea Constituyente, que es lo que pedían las organizaciones. Pero se niega el MAS a hacer eso, siendo una fuerza importante, y prefieren convocar a las elecciones con la derecha. Cuando lo hacen, ganan supuestamente las elecciones, o pierden, pero como segunda fuerza, y por lo tanto empieza, digamos, otro cuadro de fuerzas, otra correlación de fuerzas, inclusive en términos estadísticos, porque en ese caso, que se llama, está claro, la ofensiva social, está clara la consolidación de la ofensiva social de los movimientos sociales y la proyección hacia una asamblea constituyente o la proyección hacia un proyecto descolonizador. Bueno, todo esto nos lleva, digamos, a plantear de que hay un contexto claro donde se toma la crítica a la colonialidad de manera política, de manera manifiesta. Y en ese sentido, digamos, hay toda una serie de planteamientos sobre el proceso constituyente, que debería ser un proceso descolonizador. Si entendemos el proceso constituyente, no solamente la convocatoria y la realización de la Asamblea Constituyente, sino va más allá, es decir, la aplicación de la propia Constitución, que no se ha dado, obviamente, porque después de la promulgación de la Constitución 2009, lo que se hace paradójicamente es desmantelar la Constitución. Ahí tenemos un contexto. El último contexto es aquel que nos plantea el ciclo reciente de lo que hemos llamado la forma de gubernamentalidad clientelar, que debemos decir el retorno de la forma de gubernamentalidad clientelar, porque ya la forma de gubernamentalidad clientelar como tal aparece en las gestiones del gobierno del MNR desde 1952 a 1964. Bueno, tiene sus características en los gobiernos de las dictaduras militares, pero concretamente, de manera específica, de manera
expansiva de manera clara aparece ya en el MNR, pero reaparece de manera mucho más expansiva e intensa bajo las gestiones de los gobiernos del MAS. Ya tenemos entonces en este último contexto, que es el reciente, otra problemática, otra manera de asumir el tema de la colonialidad. ¿Qué se hace respecto a la colonialidad? Concretamente una pregunta: ¿por qué no se cumple con la Constitución? No se cumple la Constitución, que es supuestamente descolonizadora. ¿Por qué no se cumple con la construcción del Estado plurinacional, comunitario y autonómico, como plantea la Constitución? ¿Por qué se restaura el Estado-Nación y se le da solamente el nombre de Estado plurinacional? ¿Por qué se expande el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente? Entonces tenemos distintos contextos, como verán. Y esos contextos histórico, político, culturales plantean una problemática o un perfil de la problemática, una estructura de la problemática de la colonialidad, sus formaciones discursivas que responden a la problemática de una u otra manera, o sea, de manera, para decirlo de manera rápida, negativa o positiva, es decir, aceptándola o más bien rechazándola. Entonces, en ese interludio, en ese intervalo de opciones, se dan respuestas, no solamente discursivas, sino también en términos de acción fáctica y en términos políticos. Entonces, nos importa aquí mostrar que si tenemos que plantear una lectura desde la perspectiva de la complejidad sobre el problema de la colonialidad, tenemos que tomar en cuenta precisamente estos contextos histórico-políticos culturales. Por otra parte, hacernos la pregunta: ¿qué es? Preguntarnos en un presente, hoy, para decir algo sobre la colonialidad. Obviamente no es lo mismo, porque una pregunta sobre la colonialidad desde la perspectiva de la complejidad responde precisamente a la problemática que acabamos de decir. Pero ¿qué se pensaba sobre la colonialidad en los otros contextos? Al inicio, en el transcurso de los otros contextos que hemos mencionado, ¿qué se pensaba sobre la colonialidad en los primeros contextos que hemos dibujado y configurado de manera rápida? Y más aún, ¿qué se pensaba de este problema, del problema de la colonia y del problema de la conquista? ¿Qué se pensaba en sus oleadas de conquista y oleadas de colonización? ¿Qué pensaban los que padecían la colonización? ¿Qué pensaban los que padecían la conquista? ¿Qué pensaban los conquistadores? Y todo, digamos, sus estratos de conquistadores, los militares y los religiosos, y los que van a venir a ser encomenderos, y los que van a ser empresarios de minas o emprendedores de minas bajo el manto de la corona, porque todo eso iba a la corona, la explotación de la plata y la explotación del oro. Bueno, todo eso es muy importante porque aquí nos vuelve a la memoria la pregunta que se decía Spivak: ¿pueden los subalternos hablar? Y aquí este tema es importante porque tenemos todas las narrativas donde aparecen, sobre todo lo que llama Spivak los intermediarios, inclusive si son mestizos. Bueno, hay intermediarios indígenas, pero son intelectuales y tenemos que preguntarnos si podemos, desde la perspectiva de Spivak, llamarlos el hablante subalterno, o más bien ya convertido en lo que también podría ser lo que dice Spivak, un intelectual de características occidentales, porque precisamente está imbuido por toda la cultura occidental, aunque la critique, aunque la interpele, pero la interpele desde la cultura occidental. Entonces ya tenemos varios problemas ahí que son muy importantes, pero aquí lo importante es precisamente responder: ¿puede el subalterno hablar? Nosotros en un último escrito dijimos
que sí, el subalterno habla cuando se rebela, cuando se insubordina, cuando se es insurgente. Es cuando habla de manera radical y se expresa de manera radical. Bueno, pero el tema no es solamente sino es la comprensión, el entendimiento, el conocimiento y la interpretación de lo que es la colonialidad, teniendo en cuenta todos estos ciclos problemáticos de la colonialidad, pero además abarcando, como hemos dicho desde un principio de esta exposición, los distintos planos y espesores de intensidad, integrados y articulados dinámicamente, es decir, los espesores culturales, ¿no?, los espesores sociales en sus distintos campos, ¿no?, los campos políticos, los campos económicos, los campos simbólicos, los mapas institucionales, las prácticas sociales, las formaciones discursivas diversas, involucradas precisamente en la consolidación de la colonialidad o la interpelación de la colonialidad. Entonces, ya tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, lo que nos plantea y lo que nos desafía esta problemática. Para citar una entre muchas, quizás la más importante, a propósito de una pregunta, para responderla desde la perspectiva de la complejidad. ¿Qué es la colonialidad? Si hemos dicho que el colonialismo es el sustrato del sistema mundo capitalista, entonces la colonialidad no es otra cosa que la reproducción de este sistema mundo capitalista. Y en este sentido, podemos ampliar la concepción, puesto que cuando hablamos de colonialismo y de colonialidad estamos hablando de cultura, de espesores culturales, de la diseminación cultural, la aculturación, la desculturización. Cuando lo hacemos, entonces estamos hablando de el sistema mundo moderno. Y por lo tanto, tendríamos que decir que la colonialidad es la reproducción del sistema mundo moderno, la continuidad entonces de la conformación del sistema mundo cultural, de la banalidad y la trivialidad, correspondientes y adecuados al consumo, al exacerbado consumo que desata la acumulación ampliada de capital. Obviamente, la colonialidad, así como el colonialismo, su antecedente, la colonialidad es la continuidad del colonialismo, tiene que ver principalmente con la desterritorialización capitalista, con la desterritorialización que ocasiona el sistema mundo capitalista en las periferias de este sistema. Y esto implica desconocer, destruir los territorios indígenas y los sistemas ecológicos. Y esto implica desconocer las culturas y las lenguas, las instituciones propias y las autonomías de las naciones y pueblos indígenas. Esto es lo principal. Pero ¿qué connotación tiene esto? ¿Qué significación histórica? Todo esto tiene que ver con la incorporación integrada, la vorágine de la acumulación originaria y la acumulación ampliada de capital. Haciendo una paráfrasis, Alejandro Horowitz, que dijo que no hay capitalismo bueno, podemos decir que no puede haber un capitalismo que no sea colonización y no sea colonialidad. Aquellos que piensan que pueden encontrar una vía nativa del capitalismo ya están mostrando fehacientemente que están completamente inoculados por este proyecto de la enajenación, por esta proyección mayúscula de la cosificación. En conclusión,
el colonialismo y más aún la colonialidad se han movido y desplazado en distintos planos y espesores de intensidad, modificando, desestructurando y componiendo otra estructura social y cultural. No puede pasar sino lo mismo, o prácticamente lo mismo, solo que en términos de apertura con la descolonización. Tiene que atravesar de manera integral todos los planos y espesores de intensidad de las estructuraciones y composiciones sociales y culturales, más aún, inclusive territoriales y ecológicas. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la descolonización no puede darse pues solo políticamente, como intención política, y la colonización no puede darse en sentido del cumplimiento de la Constitución. Más grave es cuando no se ha cumplido con la Constitución política del Estado. Pero si se hubiera cumplido, inclusive así, todo queda inconcluso. La tarea de la descolonización es radical.